haya bulla. Allá afuera, ¿no? Allá está la puerta. Vamos allá donde no haya bulla. Ese motor, el tipo ahí arriba. Si se empieza a hacer ejercicio y tengo los músculos que me duele. Allá en el puente. Vamos allá al puente. Ahí hay una. Yo creo que aquí está bien. ¿Cuántos seguidores tienes tú? Adelante, Picho. Bueno, muy buenas tardes, mis queridos amigos. Después de haber salido de la presentación de nuestra denuncia penal contra dos fiscales de la provincia de Boca del Toro, Gilberto Salado y José de la Cruz, relativo pues al tema de la denuncia que mantenemos contra la empresa de Chile. Pero ahora vamos a hablar de cultura. Nosotros nos hemos encontrado con Ernesto Crouch. ¿Quién es Ernesto Crouch? A raíz pues de que el día 16 de julio se inauguró y se ha estado promoviendo un mural con la figura de uno de los grandes del jazz bocatoreño, Frank Krininki, carenero, y donde hay un movimiento cultural que queremos felicitar a Ariel Price, que ha encabezado esto, pero tenemos que remontarnos un poco hacia atrás porque es bueno recordar el pasado. He insistido y he reiterado que la persona que sacó del olvido a la figura de este grande del jazz mundial, el bocatoreño Luis Russell, es Ernesto Crouch. ¿Quién es Ernesto Crouch? Lo conocía ya por los años 80 y pico, cuando yo comienzo a conocer del tema de Luis Russell, no por él, sino por un cliente nuestro, colombiano-alemán, el señor Carl Smith. Yo creo que tú lo conoces, él era cliente, y él fue que me dijo, mira, ve, este tipo es bocatoreño. Y ahí empecé yo a investigar sobre él. Después me encuentro con Crouch también, que estaba en esa andanza. Y dentro de esos logros de dar a conocer la figura de Ernesto Crouch, podemos decir primero, Crouch a la muerte de su madre comienza 3 meses después a revisar el baúl de su madre y comienza a ver recortes, noticias sobre Russell, y le llamó la atención. Entonces Crouch crea una fundación, Luis Russell,
también se editó estampilla que hoy vale dinero, la imagen de Louis Russell. También creó, para su imagen se diera a conocer, fue impreso en billetes de la Lotería Nacional de Beneficencia. Pero entonces vamos a entrevistar a Ernesto Crouch para que él nos pueda ampliar y nos da su opinión respecto pues al mural que se ha creado en Isla Colón, al frente de los juzgados, donde está exactamente el gimnasio de Isla Colón. Ernesto Crouch, gracias por aceptar nuestra solicitud de entrevista y escuchar tu opinión sobre esto. Crouch, tu primera palabra. Bueno, Alex, después de mucho tiempo, y te felicito por la labor que has estado procurando y también concentrarte un poco en la cuestión cultural. Bocas es un baúl, como varias veces he tratado de hacer ver, mucha riqueza cultural en Bocas del Toro. Pues bien, sí, años atrás decidí hacer la fundación para rescatar la vida y obra de Louis Russell, que se tenía prácticamente un desconocimiento. Algunas personas sabían del asunto, pero lo manejaban como así en privado, no familiarmente. Pues a mí se me ocurrió decir, señores, hay que sacar esto a los cuatro vientos. Y sale la fundación, la primera organización, fundación de jazz en el país, fue en 1996. Hicimos un gran esfuerzo en la investigación que mantuvimos, logramos la emisión postal dedicada a Russell, que costaba 10 centavos, ahora cuesta $1.50 a nivel mundial, nueva o usada, que su legado musical fuese declarado Patrimonio Inmaterial también, y que pues el 6 de agosto ya es oficial, se celebra en Panamá en su centenario el Día del Jazz. Ahora bien, hay una actividad que se está procurando en Colón, queda las Estelas D, ya que fue recientemente inaugurada el 16 del mes, un mural que en realidad me ha sacudido la inteligencia, porque si me dicen y cualquiera sale a preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué es ese mural? Y alguien va a decir que ese es Louis Russell, falso. Yo creo que hay una cierta irresponsabilidad en el asunto, y máxime cuando su legado ya prácticamente Russell es patrimonio del país. O sea, hay que verlo ya con otros ojos, con una responsabilidad de protocolo de Estado. ¿Qué sucede? Que no hubo una actitud seria, formal, sobre todo, pues repito, con entender que este señor ya es patrimonio del país, su legado, por ende él también, para darle su proyección universal de toda su historia, de todo lo que hizo. Y esto pues ha calado negativamente en muchas personas. Claro, aquí se refleja una falta de madurez. Técnicamente hablando, ese es otro punto. Pero si vas a hablar de un árbol, tú no vas a dibujar un carro, tú vas a dibujar un árbol. Luego, allí lo que aparece en realidad, ese no es Louis Russell. Louis Russell no era así, no era calvo, no tenía esa actitud. Y más por lo que hizo, no corresponde entender ese surrealismo que está allí. Pues me parece que aquí hubo un fallo grande por parte de las personas, ¿no?, quien ideó esto y quien finalmente lo pintó, un concepto de mural que no va a tono con lo que debe ser entender una obra de arte que refleje lo que está en el tapete. Por lo tanto, creo que esto hay que revisarlo, hay que quizás borrarlo, recuperar, hay tiempo para esto, pero definitivamente esa persona que aparece allí no es Louis Russell, para nada. Los colores tampoco están a tono para entender como tal. Esto tuvo que haber sido en un concepto real, pero ¿cómo hacer ver esto? Nosotros, la Fundación Louis Russell,
hemos procurado sí, que todo Panamá sepa de Russell. Ha tomado tiempo. Esto está con muchas actividades. Nos han hecho algunas trastadas, algunas personas con ínfulas o con pretensiones de, y lo sabemos, y más o menos no solo que aparece en la lista, sino que ya estamos hablando con las personas, pero el interés, por ejemplo, de hacer este mural, si es para entender que debe ser Louis Russell, bueno, yo creo que el efecto y la intención de la fundación de que Panamá finalmente sepa quién es Louis Russell está calando. Pero aquí hay un mal manejo de un patrimonio. Este no es el sentir como debe ser entendido. Por lo tanto, y queremos hablar con el artista para ver qué fue lo que sucedió aquí, ¿no? Porque esto en realidad no es. Es como decir, bueno, y fíjense, el Día del Niño en Panamá es el 1 de diciembre, de noviembre, pero ya se quitó. Ahora se cumple como lo se estableció para que sea celebrado a nivel mundial. Eso tiene más sentido, pero decir que el Día del Niño es el 8 de diciembre, eso sería una confusión para encontrar un parangón nefasto en el asunto. Yo creo que aquí hay un fallo enorme. Creo que deben pedir disculpas todos los que están envueltos en esto, y es un mal manejo. Ya esto parece un panfleto, un marbete, ¿no? De poner información equivocada sobre un aparente lienzo, ¿no? Bueno, la pared de este local. Pero no es correcto, esto no está bien, esto nos deja a Panamá como un país, bueno, si unos dicen que somos el primer mundo, que hay motivo para hacerlo, la voluntad no lo permite, y esto es una muestra de eso, porque con esto es un ejemplo de lo que en realidad somos, el tercer mundo, ¿no? Una Banana Republic, como bien algunos lo han manifestado, y esto, estoy escuchando opiniones de muchas personas y nadie está contento y dice que esto es una confusión total. Por lo tanto, Ariel, la buena intención ha quedado como quien ha estado utilizando las herramientas equivocadas para hacer lo que tiene que hacer. Y bueno, aplaudimos que esté motivado por Russell, eso es lo que se quiere, esto es un efecto de esa intención, pero aquí hay irresponsabilidad. Este no es Louis Russell, él ha visto fotografías de Louis Russell, esto no tiene justificación, esto no tiene ningún sentido, pues por donde debe estar, ¿no? Ahora, si es otra la intención, allá va, pero repito, es un bien cultural, patrimonial mal utilizado, y esto, hay una ley en Panamá que prohíbe que esto se dé, ¿no? Ya por un acuerdo mundial con base en la UNESCO, esto no se puede hacer, esto no se puede permitir, y bueno, si se hizo, bórrenlo y corríjanlo. La intención es eso, se queda en la intención todavía, pero hay mucho que hacer para entender. Quizás hay que convencer a las personas que esto está equivocado, probablemente, pero no puedo imaginarme cómo en tantos días la persona no recibió alguna información para decirle, ese no se parece a Russell, ese no es Russell por ningún lado. Pero bien, Alexis, yo creo que tú eres una de las personas muy responsables en este sentido, en este tema, todas las informaciones que tienes y toda la riqueza, y pues te haces eco de esto que debe ser entendido como un gran error, un problema casi, aquí hay como un dolo falsario, ¿no? La intención de decir algo que no es una mentira, ¿no? Pero bueno, bórrenlo y háganlo de nuevo, recuperen esto, recuperen la verdad. En las cuestiones del arte, de autotelia y de virtud, lo que se busca es la verdad. Y esto no es una verdad, esto es un caos, un desastre, tristemente. Estimados usuarios, por higiene es obligatorio el uso de la toalla personal en la
Después nos quedamos Sí, que somos sí. Banana República. Así es. Ernesto, ¿quién es Louis Russell? Louis Russell fue un niño casi prodigio por todo lo que biosociogenéticamente le llegó, pues de su padre y de su madre. No tuvo ningún problema en manejar el tema del arte musical, una familia muy educada, muy culta, que a temprana edad ya se le estaba viendo todas las el potencial que estaba manifestando para ser una gran figura. De chico le decían mayor en inglés, ¿no? Traducido sería como el mayor. El tipo le gustaba poner orden y en eso fue en lo que se destacó. Poner orden en el arte musical, entendido el jazz, poner orden en la medida en que tenía que lograr a los mejores músicos y sacar provecho de esto para el bien de la humanidad. Nacía un movimiento artístico musical conocido como el jazz y Louis Russell jugó un papel sumamente importante. Para un resumen, ¿no? Cuando Armstrong regresa decepcionado de todos los intentos que procuró en América y en Europa, cuando regresa de Europa, a él se le trata de convencer de que siga en el mundo del espectáculo y él no quería. Y un tipo ahí, un gánster, un empresario de la época, la ley seca en Estados Unidos, le convence, pero luego de haber escuchado lo que Russell dijo, Armstrong dijo, si tú consigues a la orquesta de Louis Russell, entonces podemos hablar de esto. Y el señor, creo que Joe Sadler, el nombre habló con Russell y Russell habló con su orquesta. Su orquesta, algunos aceptaron, algunos no aceptaron. Russell encontró los músicos que podían reemplazar. Él tenía un gran olfato, calidad en músicos. Y armó su orquesta y fue la orquesta que llevó al éxito a Louis Armstrong. Tengo una amiga que no es panameña y su padre trabajaba en la BBC de Londres y ella me dijo que ella recuerda los domingos y me enseñó una publicación de Francia donde Francia había recopilado 3 discos de Russell en 3 diferentes décadas como un homenaje póstumo, ¿no? Y ella me dijo, mira, yo recuerdo escuchar los domingos en la BBC de Londres lo siguiente, ahora vamos a escuchar a Louis Armstrong con la orquesta de Louis Russell con Louis Russell al piano. Es importante que hoy día en el jazz uno encuentra quién es el solista, la figura. En esa época eran 2 personas las que figuraban, era una combinación perfecta y esta fue la primera gran mancuerna en el mundo del jazz. El director de la orquesta y el solista, esas eran las 2 figuras y aquí no había discusión por ningún lado. Estos fueron los señores que se encargaron de la era del jazz y cuando uno busca en la historia, uno se da cuenta pues que eso eran lo que estaba escribiendo la prensa y los historiadores en aquel entonces. En el 2002, ya para un regaño a Panamá, en el 2002, al centenario de Russell, el difunto Carlos Guardia, gran fotógrafo, me entrega un recorte de un periódico donde el señor que escribe dice que tristemente que ni Panamá como país del tercer mundo o pequeño país se ha tomado la responsabilidad de rescatar y exaltar a la vida de una gran figura en el arte musical como lo fue Louis Russell, que de haber nacido en un país del primer mundo hubiese sido una gran figura ya reconocida. Y este recorte lo tengo con un recelo y como un regaño, por lo que se refuerza pues nuestra actitud, ¿no? De sacar y resaltar y bueno, por dónde va. Ahora viene la campaña de crear la Orquesta Nacional de Jazz, que debe llamarse Orquesta Louis Russell. Y como ejemplo, hay muchos, casi todos los países, Venezuela tiene una Orquesta Nacional de Jazz, México tiene una Orquesta Nacional de Jazz. Y la presencia de mexicanos o venezolanos en la historia del jazz, para nada se asemeja a la rotunda presencia de Panamá y sus aportes
a través de grandes figuras en el mundo del jazz. Recuerdo a Tito Puente la última vez que vino a Panamá, dijo: yo conozco a grandes jazzistas en Estados Unidos y la mayoría de esas grandes figuras son panameños. Panamá no es que ha olvidado a sus hijos, es que, hombre, quizás estamos muy ocupados haciendo otras cosas, pero existimos. Ahora hay un Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Cultura manejó esto en su debido momento a la perfección. Es lo que estamos esperando ahora con el Ministerio de Cultura, que maneje esto a la perfección y que de una vez por todas, ya Carlos sabe que está la inquietud de crear la Orquesta Nacional de Jazz, que debe existir, repito, y rescatar a la figura de todos esos panameños que Panamá desconoce, que no han dudado, no han dejado de recibir elogios porque han hecho una gran labor en el mundo del jazz. Bateristas, pianistas, trompetistas, banjo, está Vernon Andrade, que era un tipo que tenía una super orquesta, y así sucesivamente muchas personas, inclusive hasta en el canto, ¿no? Pero a nosotros nos toca mantener esa posición y llamar la atención, pues la ley nos obliga a llamar la atención sobre el mal manejo del bien cultural, como es este mural allá en Bocas del Toro. Así es que... Ernesto, la pregunta obligatoria mía, y yo tengo rato de estar machacando, insistiendo el tema, es más, en estas idas mías a Boca del Toro, por distintas razones, yo he aprovechado para ir haciendo estas averiguaciones culturales en la historia de la provincia de Boca del Toro, que es riquísima. ¿O no? Pero nos encontramos que en Boca del Toro los cargos, por ejemplo, el caso del Ministerio de Cultura en Changuinola, a la muerte de un bocatoreño, otro grande de la música bocatoreña, como es Chente Centeno, que trascendió la frontera. Un muchacho que la única entrevista que existe con Chente Centeno durante el periodo de la pandemia la hice yo. Y él descolló en México, o sea, afuera. Fuera de frontera. Fuera de la frontera bocatoreña. Un muchacho nacido en Puerto Armuelles, pero eso se descubre con la entrevista mía, porque yo lo conocí siendo un chiquillo en Almirante, y todo el mundo creía que era Almirante, inclusive él hablaba el inglés nuestro. Ajá. Y a la muerte él comencé a hacer la campaña, inclusive ese mismo día muere este músico, el trompetista Vitín Paz. Víctor Paz, sí. Y el ministro de Cultura publica un post anunciando, pues lamentando la muerte de Vitín Paz. Y yo le contesto: señor ministro, en Boca del Toro acaba de fallecer Chente Centeno y es tan grande o más que Vitín Paz. Y el ministro de Cultura me puso: gracias por la información, yo desconocía de esto. Claro. Hay una oficina del Ministerio, supuesta oficina del Ministerio de Cultura, no saben quién era Chente Centeno. Claro. Fuimos allá a buscar, no hubo ningún acto, no hubo presencia de ellos. Sí. Entonces, ¿por qué el olvido en Boca del Toro de esta figura grande que descolló como Louis Russell, que inclusive él hizo una gira con Joe Louis y los trotamundos de Harlem por todos los Estados Unidos? Exacto. Inclusive a la muerte de Louis Russell, el New York Times se hizo eco de la noticia de la muerte de Russell. Es más, en Boca del Toro se supo de la muerte de Louis Russell porque la BBC de Londres lo transmitió.
¿Y por qué en Boca escuchábamos la BBC de Londres? Porque había una emisora en Almirante que se llamaba La Voz de Almirante. Ajá. Y él retransmitía los programas, las noticias de la BBC de Londres. ¿A qué tú atribuyes todo esto? Bueno, hay un desconocimiento de en realidad todo el país. Hay que hacer un trabajo de investigación y meterse en cada provincia y rescatar todo lo que pueda existir en cada provincia, en su historia, en cada provincia. Y así van saliendo todos los personajes. Hay un trabajo muy interesante que hizo un cocinero, un chef, creo que fue Collins, que manejó prácticamente todas las cocinas de todos los lugares en Panamá. Hizo un libro y creo que el libro mereció hasta un reconocimiento a nivel mundial. Me parece, ahora no sé si cubrió toda la provincia, pero un buen intento. Y si falta algo, bueno, quizás falta que las hojaldras hoy día ya no saben como las de antes, que eran las mejores, pero las seguimos pidiendo. O sea, habría que ver qué tanto cubrió él, pero me parece que buena intención. Y lo mismo pasa con otros temas que tengan que ver, pues, de la producción en la frontera entre Panamá entre Colombia y Costa Rica. Ahora, ¿qué sucede? Esto requiere entender un esfuerzo, pagarle a las personas para que hagan la investigación, empezar a trabajar la historia de cada provincia o del país, qué aportes se están haciendo y hasta dónde se puede llegar con esto. Es la gran responsabilidad. El problema que tuvo el INAC en realidad fue el de siempre, bajo presupuesto. La labor, muchos recuerdan que en los años 70 había una gran labor del INAC, pero ahora que es ministerio, tiene que haber más dinero y tiene que haber una organización, un organigrama en el ministerio para que cubra y haga todo lo que otros pueden estar haciendo, mas no es nada más que el trabajo que tiene que hacer el ministerio o que tiene que hacer el INAC. O sea, últimamente es entender, hay que hacer un trabajo de investigación. Si el ministerio no lo hace, quien lo haga tiene que estar pagado o el ministerio tiene que pagarle, decir, aquí está la investigación que se hizo y el ministerio tiene que pagar porque se está haciendo el trabajo que tienen que hacer los funcionarios que deben estar en el ministerio. Ahora, Carlos Aguilar es una posición política, puede haber un entusiasmo, pero quizás no tiene el espacio para reflejar todo ese entusiasmo e ir más allá. Y es cierto, se limita a su área en Panamá. Él quizás no conoce la riqueza tampoco de Colón, la riqueza de Bocas del Toro, pues en la medida en que las cosas vayan fluyendo, como Centeno. Recuerdo también una vez que hiciste una entrevista a un muchacho en Chorrera, que había una orquesta. Claro, eso es para ver lo amplio que es tener que hablar de cultura. Este muchacho, llamado Cutuplá, que le decían Cutuplá, exactamente. Es nuestro, es chorrerano. Es chorrerano. Y él muere muy joven. Él estaba en sexto año y él tocaba con el pequeño combo, pero el muchacho tenía una cualidad, pareciera que, o sea, de todo. Claro. Y había, parece que una pieza que él cantaba que era Siboney, pero lo hacía en distintos tonos. Ajá. Y en un paseo que ellos salieron del colegio Pedro Pablo Sánchez de la Chorrera, nuestro querido colegio y alma mater, colegio secundario Pedro Pablo Sánchez, llegando a San Carlos, ellos se estrellan. De ese accidente quedan vivos, creo que 2 o 3, uno es un laboratorista ya retirado de la Caja de Seguro Social de la Chorrera, Pío Rodríguez, y con las personas que yo investigué y conversé, me dijeron que Cutuplá, porque ese era el sobrenombre, porque él dice que en la escuela nada más se la va a Cutuplá, así que hacen cuando hacen los músicos, sí. Y le pusieron Cutuplá. Él hubiera estado entre los grandes en Nueva York, pero muere joven. Claro. Y era miembro del colegio del pequeño combo,
también fue miembro, siendo muy joven, del Cuerpo de Bomberos de La Chorrera. Sí, pues eso yo lo recuerdo muy bien, es más, lo tengo ahí guardado, el artículo que hiciste sobre este señor. Y así sucesivamente vamos viendo muchísimo, ¿no? Que está oculto, que porque este tipo me cae bien o este tipo me cae mal, o que él es feo o que él es bonito, o cualquiera de estas tonterías, subjetividades, limitan y no aprendemos a ser panameños como debe entenderse ser ciudadano de un país, ¿no? Tienes todo lo tuyo y tienes que rescatarlo, porque somos panameños. Es un mal que existe ahora mismo en la provincia de Boca del Toro, que se ha confundido ser funcionario público y ser, ¿cómo te diría yo? Mezclar su trabajo de funcionario público y de ser varillero, como tú quieras decir, del diputado electo de la provincia por residuo de Boca del Toro, Benicio Ignacio Robinson Grajales. En Boca del Toro no se ha entendido eso, ahí no se ha entendido esto. Ya la campaña política pasó, pero aquí no puede ser que en la provincia de Boca del Toro un político es el que decide y manda en la provincia de Boca del Toro, y esto no puede ser. Bueno. Por eso es que eso es lo que está pasando en Boca. Bueno, entenderlo en ese lado político, eso amerita ser observado, ¿no? Pero a donde me limito yo, en el plano cultural, Boca del Toro tiene una gran riqueza, ¿Cómo no? tiene mucho por rescatar, por ser analizado también. Por ejemplo, la forma como fue planificada la ciudad de Bocas del Toro, o Que lo el hizo trazo. el ingeniero Abel Bravo. Exactamente. Porque si lo que los oyentes se observan, el trazado de las calles de Colón, las calles de Boca del Toro y las calles de Chiriquí, es el mismo trazado en línea recta. Exacto. Y lo hizo el ingeniero Abel Bravo. Sí, yo recuerdo en las pocas veces que he ido a Boca del Toro y tengo que regresar de nuevo, pues cuando fui yo me quedé sorprendido de ver cómo estaba Bocas del Toro, y hay una riqueza todavía, ¿no? Hay una arquitectura que quizás está cambiando con aquello del turismo, pero es una buena oportunidad aprovechar inclusive el turismo y hacerles ver, miren, ¿sabe dónde están? En Panamá, están en la Altiva. Yo creo que Bocas del Toro tiene una importancia que, digo, yo creo que el desarrollo primero llegó a Bocas del Toro antes que a Panamá. ¿Cómo no? Entonces, la moda llega primero a Boca. Claro, entonces el Caribe es muy importante, porque si tú miras del Caribe, o sea, en la costa atlántica, miras al Caribe, allá están las islas mayores y menores, y atrás de eso están los puertos donde salieron todo el mundo a venir a América, ¿no? Y cuando fueron cayendo acá, o sea, el descubrimiento de América se hace por el Atlántico, no por el Pacífico. Luego, hay que hacer un ejercicio sobre todo esto y ver la importancia y descubrir, porque están los galeones allá del oro que se llevaron, algunos que están todavía enterrados por ahí, ¿no? bajo el arenal en las costas, y en la parte humana, pues, como Russell, está Chatimercado y habían otros músicos también, ¿no? Y hay una gran riqueza. El hipódromo, quizás el primer hipódromo se hizo en Bocas del Toro. Entonces, de allí vino a Panamá, ¿no? Y así sucesivamente. Tenemos que entender eso y tenemos que madurar sobre eso. Y bueno, yo creo que el bocatoreño tiene que exigir ese rescate, y el primero en tener el compromiso de rescatar, pero en busca de la verdad, no con un mural que, digo, por favor, el artista tuvo que usar una foto de un boceto, hacerlo, sí, sobre la figura de Russell, pero ese tipo no se parece en nada a Luis Russell, parece un mago mandrake versión, no sé ni qué ponerlo, inclusive hay deformaciones, o sea, eso amerita un respeto, ¿no? Eso no puede ser así.
eso tiene que reflejar otro tipo de manejo con el arte. Sí, yo creo que ellos, porque mira, porque también en Boca del Toro pasó lo siguiente, que me tocó a mí etiquetar, o mejor dicho, cuando por el tema de la pandemia el año pasado yo inicié con hacer entrevistas con personas de Boca, inclusive del exterior, y he hecho entrevistas tratando de ir recopilando parte de la historia de Boca del Toro, de La Chorrera y de otros lugares que son de mi interés. Sí. Y un día decidí hacer un programa sobre Louis Russell. Y esto despertó el interés, donde yo calculo, había muchísimas personas conectadas, pero un irrespetuoso de Boca del Toro, llamado Felipe López, que cree, porque él estudió en la Unión Soviética, y viene acá con el cuento de la izquierda caviar, y que nosotros lo hemos tildado del trasnochado de la izquierda caviar, porque esos son los ñángaras. Entonces, cuando yo toqué el tema de Louis Russell, la cantidad de personas que había conectado, y comienzo a hablar de Russell, y temas inéditos, porque yo creo que hasta ese momento muy poco se sabía de detalles de Russell. Y él me dice que yo no podía tocar el tema de Louis Russell, porque Danilo Pérez y yo no sé qué cuestión, y habían mesas de concertación. Mira, Crouch, yo estuve en calle Tercera, se le designó la principal entrada a la isla de Boca del Toro, o Isla Colón, como le han dicho hoy en día, que es la calle que viene del aeropuerto hacia calle Tercera, cruza el Palacio de la Gobernación y llega hasta el cuartel de los bomberos, y el letrero con la cual la Autoridad de Turismo de Boca del Toro, el Ministerio de Cultura, las autoridades de la provincia de Boca del Toro reconocen el nombre de Louis Russell, es un letrerito que pareciera sacado del tiempo de la colonia. Una falta de respeto a este museo. Entonces, estos trasnochados de la izquierda caviar no se han dado cuenta. Bueno, sí, es curioso, ¿no? Recuerdo la universidad en Rusia, Patricio Lumumba. Se hace en otro país un reconocimiento a un gran político. Y así la información de Russell que aparece por internet no la puso ningún panameño tampoco. No. Esa fue información que otros pusieron, muchos inclusive con quienes estaban en contacto no sabían que Russell era panameño y que no era norteamericano. Hay una buena intención, ¿no?, en nutrirse y querer hacer, pero esto tiene que tener una formalidad en el asunto, ¿no? Esto no puede ser un relajo de una vanidad social y decir en guapería que yo conozco y yo sé. No, bueno, yo me alegro por cada uno que pueda pensar de esa manera, que se enriquece y que al final pueda reflejar que Panamá es un país culto. Pero creo que hay que hacer las cosas en su justa proporción, ¿no? Louis Russell fue una gran figura, es el único panameño que podemos entender que aparece en la creación de un movimiento artístico cultural universal como lo es el jazz. En otro tema hay personas que han sobresalido, grandes aportes a la humanidad, pero este es el más importante de todos, ¿no? Y en la labor que tuvo, pues, de tener a contar con los mejores músicos, a quien él dirigió a los mejores músicos de la época. Y muchos han querido pensar que se es chic hoy día en Panamá. Oh, si yo hablo de jazz, esto me da imagen. No, hombre, no sea
iluso. Esto significa que estás motivado por un tema importante, porque como panameño tú tienes a una figura que nos permite a nosotros decir que el jazz también es panameño. Con Louis Russell las cosas se hicieron como tenían que hacerse. Y casi para terminar, 4 eran las orquestas más importantes en Nueva York, en Harlem, a donde todo el mundo tenía que llegar. Y las 4 manejaban el tema bailable. Eran la orquesta de Fletcher Henderson, de Duke Ellington, de Chick Webb y la orquesta de Louis Russell. Pero, y esto lo recogen los casi alrededor del mundo. El mayor archivo de Russell no está ni en América. Pero cuando llegaba el momento de tocar jazz, ninguna de las 4 orquestas se podían manejar al mismo son como para tocar música bailable. La única que sobresalía en el tema jazz era la orquesta de Louis Russell. Nadie más podía tocar manejar esa forma musical, ese arte musical. Duke Ellington, nada. Chick Webb, tampoco. Fletcher Henderson, tampoco. Louis Russell con su orquesta hacía lo que ellos hacían y ninguno de ellos podía hacer lo que él hacía al momento de tocar jazz. Ernesto, Louis Armstrong es uno de los grandes. Sí. Russell echó a Armstrong de la orquesta por la marihuana, o Armstrong tocó para Russell, o Russell tocó para Armstrong. Ok, buena es la pregunta. Justamente se esclareció, hubo un gap, un espacio, tratando de hacer la historia o hilación con los temas y demás, ¿no? Las situaciones. En Bocas del Toro, cuando fuimos a hablarles a Bocas del Toro, años atrás, que fuimos Pedro Salazar, que falleció, Bocatoreño. y Pedro aparece en un video que hizo Gerardo Maloni, muy importante, que ganó un premio, y que no vengan ahora a decir algunos que ahora sí van a saber de Russell. Este es un proceso. Poco a poco, año tras año, se sabe más de Russell. Quizás alguien quiera hacer un aporte. Eso es bienvenido, pero que no trate de tergiversar ni quitar méritos, porque esa motivación de hoy día tuvo una base que es el pasado, lógicamente. Bien, Pedro Salazar y pues mi persona y Eric Wolson fuimos a Bocas del Toro y dimos una charla en la universidad en Changuinola, después en la isla Colón. Hicimos una charla, hicimos una exposición de los discos que teníamos y de artículos. Se hizo una exposición allí gráfica y pues hubo una persona que se me acercó y me dice, ¿sabes? Mi papá era amigo de Russell y él quiere hablar con alguno de ustedes. Bueno, ellos dos se regresaron y yo me quedé. Y hablando con este señor, por allá por el Hotel Chu, algo así, casi cerca del muelle, hablé con este señor que me esperó en su casa, sentado, y le dije, bueno, pues aquí estoy, ¿cómo está? Mucho gusto. Y él me dice, mira, yo soy amigo de Russell de la infancia. Y él me empezó a explicar muchas cosas, cómo era la vida de Bocas, cómo era Russell, cómo era la familia y todo aquello, que estudió varios instrumentos musicales. Y en una de esas le digo, mire, hay algo que yo no entiendo. Yo sé que Russell dirigió a los mejores, inclusive a Armstrong, pero como que la relación terminó, hay algo que no entiendo allí. Y el señor se sonríe y me dice, mira, cierto, Armstrong tocó para Louis Russell. Louis Russell era el director de su orquesta que heredó de Oliver, se me va el nombre, pero bueno, King Oliver. Y cuando Russell arma su orquesta y revisa, buscando siempre y encontrando muy buenos músicos, integra a Louis Armstrong. Louis Armstrong era desordenado, él llegaba tarde a los ensayos o a veces no iba. Y este señor me dice, el asunto fue que Russell votó a Armstrong de la orquesta por indisciplinado y encontró un reemplazo. El asunto es que, dice,
había muchos trompetistas que eran tan buenos como Louis Armstrong. Algo sucedió que no fueron más allá, pero él fue reemplazado, Armstrong fue reemplazado porque Russell decidió, ¿sabes qué? Yo no puedo con tu disciplina, así es que, y bueno, se sabe que su historia, Armstrong era un tipo un poco problemático y demás, tenía grandes ambiciones, podía hacer su trabajo, inclusive años posteriores, Russell le hacía ver a algunos trompetistas que se jactaban de mucho que había gente que eran igual o mejores, y en una de esas tuvo la oportunidad de contar y de llamar a Armstrong a su orquesta, y cuando escucharon a Armstrong los tipos se corrieron y Russell le decía, estás viendo, tú te crees lo máximo y mira este es tan bueno como tú, pero aquí hay cierto manejo de humildad que hay que hacer en un momento dado. Y lo curioso es que después de esos momentos, toda la vida, hasta cuando ya cambió el formato de la orquesta, que pasó a un grupo chico, Armstrong, todo el tiempo Armstrong decía, quiero que esté conmigo Louis Russell, porque era Louis Russell el que podía lograr ese sonido que nunca desapareció para entender que el jazz todavía estaba vivo. Y muchas veces, lógicamente, Russell le dijo, yo no trabajo más contigo. Y le recomendaba a otros panameños inclusive que trabajaron con la orquesta de Louis Armstrong. Pero todo el tiempo, la única persona con que Armstrong podía manejarse era con Louis Russell, que la relación terminó y cada uno cogió su lado y bueno, lo demás es historia. ¿Sabes que esto me hace recordar? Yo tuve una noche en una presentación donde le pidieron a Marta Estela Paredes que subiera a la tarima a cantar y estaban tocando los Beatles de Boca del Toro, que todavía en ese momento se mantenía parte de la agrupación original. Sin ensayo ni nada, Marta Estela sube, ella habla con los músicos y de una vez van y cantan la pieza. Y recuerdo que Marta Estela Paredes dijo, este es el único grupo donde a mí me ha sorprendido, donde yo nada más le doy los puntos clave y ya yo me adopto con ellos. O sea, y eso parece que es una cualidad que tenían los pitchers, aquellos pitchers pues, inclusive con Lord Cobra, que era uno de los grandes calucciones que han quedado Boca del Toro. Yo rescato de Russell y de lo que tú has podido hablar, Croix, porque hay un antecedente, porque yo quiero también aprovechar, y siempre lo he dicho, creo que quien comienza hace muchos años a sacar y dar a conocer la figura de Russell, es tu persona. Siempre hay una continuación. Yo felicito a Ariel Price el esfuerzo que han hecho y de tratar de seguir pues esa ruta que tú iniciaste, y como yo les sostengo a ustedes, ¿no? Yo, inclusive mi tío Guillermo, recuerdo que cuando yo le pregunté sobre Russell, él me dijo a mí que un día él estaba en el periódico y llegó Walshon, porque él había escrito unos tomos de, de las manifestaciones de arte artística de Panamá. Sí. Y ahí era la primera vez, creo, que se registraba en Panamá el nombre de Louis Russell. Entonces él le dijo, mira Guillermo, este tipo es bocatoreño. Sí. Entonces Guillermo, lo único que él recordaba, él dice que en el año 59, que Russell regresa a Boca del Toro, después de haberse ido a Boca del Toro, y él estaba en el parque en calle Tercera. Lo que pasa es que en aquella época, el parque de calle Tercera, para tú subir,
hacia el parque, tenías que hacer un impulso porque era alto, Okay. entrar al parque. Que inclusive ese sistema que había ahí en ese parque, yo lo viví, yo viví en la isla de Boca, es lo que causa que cuando en la campaña política en 1968, cuando los genízaros de Omar Torrijos dispararon, y unos sostienen que eso era para tirar a mi tío, que era el virtual ganador de la campaña política en el 68 por el partido Burá, que él se agacha para subir y el tiro pasa y le pega a Francisco Artola. Y él estaba ahí sentado con dos personas más y Russell pasó. Y entonces le dice dos personas que estaban amigos de él, le dice: Sánchez, ¿tú lo conoces? ¿Sabes quién es ese? Dice: no, ese es hijo de Ticha Russell. Él es famoso del Jambock. Así que Russell y fue entonces Wolfson el primero que habló. Yo vengo a conocer de Russell porque yo tenía en ese momento, yo ejercía la profesión de contador público autorizado, y es un cliente mío, creo que tú lo conoces, Carl Smith, Sí, que es hijo de alemanes, nacido en Colombia, sí. y él estaba escribiendo sobre Russell, y él en ese momento me dice: mira, este tipo es bocatoreño. Ahí comienzo yo a saber de Russell, y después seguí investigando. El viaje que ustedes hicieron a Bocas, tú que comienzas a sacar la figura de Russell a raíz de la muerte de tu madre, que tú me contaste que 3 meses después comienzas a revisar el baúl y siempre te llamó la atención que en los papeles que ibas sacando de tu madre aparecía algo de Russell, y comienzas estas investigaciones. Posteriormente creaste la fundación, que no sé qué ha pasado con eso. Las estampillas que se lograste que se emitieran, que dice hoy en día que están a unos 50, cuando yo los compré valía 10 centavos. También la figura de Russell en los billetes de la Lotería Nacional de Beneficencia, y en los chances también, en los billetes y los chances, la persona quien todo este esfuerzo realiza es el que tenemos aquí al frente, el amigo Ernesto Kraus. Hoy pues, a través de Ariel Price, que ha iniciado una campaña y creo que ya está por salir su libro sobre Luis Russell. Y de Russell se va a seguir hablando. Claro, claro. Yo, de Russell, y con personas que he conversado, personas de la época, por ejemplo, yo hablé con Ray Hines, que es Baterista. el baterista que era de Luis Russell. Sí. ¿Y por qué yo conozco a Ray Hines? Porque a mí me tocó atender aquí en Panamá a la hija de Ray Hines. Ok. Entonces Ray Hines le dio instrucciones para que yo atendiera a la hija. Yo no sé si tú la conociste. Y yo tuve 2 días con ella. Y Ray Hines, entre muchas cosas que me dijo, dice, él era un tipo muy serio. Sumamente. Es el único músico. Ray Hines después hizo un LP con Rubén Blades. Yo creo que él está vivo todavía, es un hombre mayor. Y Ray Hines me dijo que él podía estar en cualquier parte del mundo. Y Russell lo llamaba porque lo quería en la orquesta. Y lo primero que hacía Russell es, le mandaba su plata del pasaje, Así era. su plata de los gastos de hotel y todo. O sea, él tenía su plata asegurada. Nunca hubo problema con Russell por problemas de dinero. Ese es el bocatoreño Russell. También yo logré contactar al rector de la universidad en Estados Unidos, que siempre se me dan esos documentos, los tengo que buscar porque esos están encajetados. Entonces yo le hice varias preguntas al rector, porque como ustedes saben, Russell sale de Bocas, va a Colón, Estados Unidos,
Después él se retira, comienza a administrar el Carnegie Hall, que es uno de los grandes de los Estados Unidos. Ahí conoce a su esposa. Regresa a Panamá una sola vez por unos días. Muchas de él siempre utilizó, él tenía su cámara y le gustaba tomar fotografías. En 2 o 3 viajes anteriores que yo fui a Boca, a mí se me entregó un folder, un sobre con fotografía de todas esas fotografías que él tomó en Carenero y tomó en todo Boca, porque él le gustaba tomar fotografías. Y estuvo unos días en Boca, regresa a los Estados Unidos, entra a un negocio de confitería, de pastillas, y se quema, queda arruinado. Y es ahí entonces que él comienza a ser chofer de un rector de una universidad. Y yo siempre me he quedado con la palabra de este rector de los Estados Unidos, tratándose de un negro o de un panameño, o mejor dicho, de un bocatoreño, que es la parte de la cualidad que tienen los bocatoreños. Y él nos dice en la nota, me responde la pregunta y al final me pone entre comillas en mayúscula y subrayado. Y vos de quién. O sea, él era un caballero. Claro que lo era, definitivamente. Eso que dice Guillermo Sánchez Borbón, él me llamó cuando tenía el programa en la radio, que dicho de paso, todavía hay mucha gente que lo extraña y quisieran escucharlo de nuevo, el jazz y la cultura. Guillermo Sánchez me invita, me llama a su casa y yo voy a su apartamento ahí en el Parque Urraca y conversamos. Y él me dijo, mira, nunca hablé con él, pero sí, y esto que tú estás diciendo, de que el parque estaban y demás, él me lo repitió. Él me dijo, Guillermo Sánchez me dijo, así fue como yo le vi, y estuvimos hablando mucho de la vida de Colón, ¿no? De Bocas del Toro. El señor Schmidt, cuando tuve el programa en Canal 11 Jazz TV, él un día se pone en contacto conmigo y me felicita porque estoy hablando de Russell y me da un libro. Ese libro habla de el principio del movimiento del jazz, ¿no? Toda una reseña. El último capítulo y el más extenso del libro es un libro francés. No, es Humphrey Lyttelton. Fue el editor que hizo ese libro. Humphrey Lyttelton trabajaba para la BBC de Londres, él era un baterista. Y el último capítulo se lo dedica, y es el más extenso, se lo dedica a Louis Russell justamente. Y pues hay una gran riqueza, repito, ¿no?, en el asunto. Ahora, claro, el trabajo que presentó en las manifestaciones artísticas Eric Bolshon, un trabajo que tuvo que haber sido mucho más vistoso. Fue corto. Sí, fue mucho más, esa serie tuvo que haber sido mucho más vistosa, muchas fotografías de cuadro donde no había manejo de colores, ¿no? Exacto. Allí hay algo de misoginia un poquito, de ver, no poner a una mujer y reemplazar ese espacio, que yo creo que está bien, pero está mal. Quizás tuvieron que estar los dos. No sé si se refirió, o no recuerdo si se refirió a la hermana de Garay, o sea, no la pusieron en el trabajo y reemplazaron ese espacio con Louis Russell, que está bien, pero de cierta manera está mal, porque, bueno, hombre, una mujer y tiene sus méritos. Pero el trabajo, yo creo que más importante para entenderlo, claro, hay información que se va aclarando, hay cosas que van apareciendo, se van corrigiendo en el camino perfecto. Quien tenga la oportunidad de eso, así sea, y bienvenido. Pero el trabajo que hizo el profesor Maloney, cuando tuvimos la oportunidad de tener en Panamá a la esposa de Russell, Carlene. Yo la vi ahí en Granada. Exactamente. Ella nos trajo fotografías de Russell, nos trajo una extensa biografía discográfica de uno de las colecciones de jazz más importantes en el mundo, que es la de señor Hammond, de una familia muy pudiente. Tenían una mansión en la Quinta Avenida en Nueva York,
y él se dedicó, siendo su papá abogado, él se dedicó a investigar y hizo una colección muy importante de jazz, y ahí es donde ella toma toda esta información y nos la trae, y pues finalmente accede a una entrevista que se ganó un premio en el Festival de Cinematografía en La Habana, Cuba, La Habana, Cuba, donde estaban todas las grandes figuras de América Latina de jurado, y definitivamente le dieron el premio a esta cuestión, ¿no? Es una etapa, cada vez sabemos más o cada vez tenemos más oportunidades para esclarecer. En estos momentos, Ariel Price, tiene un buen paquete en sus manos, inclusive logró unas fotografías de una universidad que yo creo que quizás tú también las tienes, pero este mural, lo que hizo con las manos, hombre, a lo que siga en esta expresión, en este dicho, ahí hay un ejemplo. Hay que revisar eso, hay que corregirlo, porque ese señor que aparece ahí no es Louis Russell, y eso es muy serio. Esto no podemos confundirlos con un entusiasmo de una persona, cuando en realidad debe ser la verdad que hay que manejar, y todo el respeto, porque ya el legado de Russell es patrimonio y es parte del protocolo del país, que se debe manejar a través del ministerio, ¿no? Entonces, claro, la Fundación Louis Russell tenemos esa responsabilidad, ¿no?, de aclarar las cosas y de ayudar, y la intención se mantiene, ¿no? ¿Qué es lo que siempre hemos querido? Que todo el mundo en Panamá sepa y hable de Louis Russell. Si hay alguien que pueda cooperar con esta inquietud, que es nuestra inquietud, nuestra responsabilidad, bienvenido, pero trate de no cometer errores y se acerque y consulte, como los bocetos. Tuvieron que haberse hecho los sketches de este señor, y no tratar de justificar ahora de una manera que a primera instancia uno pregunta, ¿y quién es él? Van a decir, ese es Louis Russell. Y cuando tú veas la foto de Louis Russell, tú dices, esto no se parecen, este no es Louis Russell. Conscientemente al artista que pintó, ¿ese es Louis Russell? ¿Tú has visto la foto de Louis Russell? ¿Sabes cómo era él? ¿O te dijeron quién te encargó ese mural? ¿Te enseñó quién era Louis Russell? Eso es lo primero que tuvieron que haber hecho, y un manejo mucho más sobrio y más formal. Bueno, yo creo que por aquí ya entonces estamos pues al tanto de la Fundación Louis Russell. No es que ha fallecido, al contrario, y es que hemos descubierto una indisposición que nos hicieron, ya se subsanó y continuamos en la labor, porque hubo tal pesimismo que hubo que sentarse a ver qué era lo que estaba sucediendo, y es que no se cumplió con un trámite formal que ya aparece subsanado, pues finalmente está el reconocimiento en la Gaceta Oficial, ¿no?, que eso era lo que faltaba. El 6 de agosto del Día del Jazz, que es el próximo mes, entonces estamos preparando y haciendo todas las diligencias al ritmo que nos impongan los funcionarios públicos, ¿no?, al ritmo que cualquier interés, como dice Rubén Blades, no suelto mis ideas porque hay unas fuerzas extrañas que puedan ir petardeándolas. Así es que ese temor parece ser que debe ser de todo Panamá, al menos que localicemos en una lista quiénes son los que se encargan de esto, que hacen mal al país. Gracias por esta oportunidad, Alexis, y bueno, estamos en contacto. Después de verte, ahora estás más robusto, y bueno, bienvenido. El toro comiendo tortuga y banano verde. Eso está bien. Y entonces parece que pelear contra Edechi, pelear contra los funcionarios municipales, pelear contra los fiscales de la provincia de Boca del Toro, entonces parece esto como que me va, y la empresa Edechi, que seguimos detrás de ellos. Ernesto, mira, aquí dice Ariel Price, que está escuchando el programa, dice, de Louis
O sea, Russell está basado en una fotografía de 1925. Y disculpa, pero su parecido es muy cercano, incluso así aprobado por su hija. Tú y Crouch tienen mi teléfono. Bueno, Ariel, yo he querido, para ver si me facilita el teléfono del artista para entrevistarlo también, ¿no? O sea, la idea de esto es ver a dónde podemos ver. Yo felicito el esfuerzo y todo lo que se está haciendo, lo que está llevando a cabo Ariel Price. Pero he tratado de recoger opiniones, ¿no? Y por eso yo tengo interés en entrevistar al pintor, al joven, para poder conversar con él, para que podamos, para ver que si puede ampliar más, ¿no? Ahora, sería bueno, ¿sabe qué, Ariel? Si puede facilitar esa fotografía para verlo, porque yo he hablado con varias personas. Creo que en el reportaje en La Estrella de Panamá, inclusive ahí mismo se pregunta quién es la persona del mural. Pero bueno, tú eres el que lo está llevando a cabo y tú sabes o sea, lo que tú estás diciendo, no tengo por qué dudar lo que dices, ¿no? Pero, como en todo, ¿no? Hay opiniones y hay opiniones. Así que, Ernesto, yo te agradezco. Hay hay un detalle aquí, hay algo muy lógico en el asunto, ¿no? Si nosotros nunca supimos, para la información general, cómo fue el primer vehículo de la Ford, por ejemplo, el modelo T, o si lo supimos, verlo hoy día sería como bien recordar, ese es el modelo T, pero si nunca supimos cómo era ese carro, ese vehículo, es difícil poder pensar que la impresión que estamos viendo es exactamente ese carro. Ahora, hay una estampilla y hay fotografías que en los últimos años han salido gracias a ese esfuerzo de la esposa de Russell de traernos fotografías, que es ya la cúspide de este señor, que es lo lógico entenderlo. ¿Por qué fue una gran persona? Fue un gran músico, un gran humanista. No fue a esa imagen que vemos, sino a la imagen que ya estamos manejando últimamente. Aquí está Luis Russell, ya maduro, cuando logró todo lo que tenía que lograr, o quizás faltaba más, y hay una estampilla dándole la vuelta al mundo. Qué difícil es poder pensar que ese señor es Luis Russell cuando pueden tener todo el mundo conocimiento de quién fue Luis Russell por esas fotografías y una estampilla que le está dando la vuelta al mundo, por ejemplo. Ahora, yo veo en tu celular, Alex, que tú tienes fotos de Russell, ninguna de esa época. Por lo tanto, lo lógico es sacar a Russell ya conforme lo que es. Eso eran los inicios, nadie recuerda eso si es que esa era su foto. Pero cuando tú lo ves, repito, yo puedo decir que ese era Luis Russell. ¿A quién le tengo que preguntar? Al artista. Tampoco sé quién es el artista, dónde está, no puedo hablar con él. Creo que he llamado varias veces y estoy esperando respuesta de Ariel. Y no fue una aclaración de un principio. Yo creo que esto tuvo que haberse consultado hasta decir no más, para decir, ¿tú sabes qué? Este es Luis Russell, este es Miles Davis, este es Dizzy Gillespie, este es Bill Evans. ¿Qué es lo que le caracteriza de una u otra forma? Poder pensar hasta en el estilo y la forma de manejar la música o el arte musical, que tú puedas con el oído percibir quién es el que está tocando, porque tú le conoces ya, y no es pensar cuando empezó, que cuando empezó no había definición, era ensayo y error, estaba gateando, era un neonato, por lo tanto no era lo correcto, porque aún así todavía está la pregunta. Y eso es lo que pasa, es que cuando él toma el barco y todos estos motores están empujándolo, era para entender que con el tiempo íbamos a tener una gran figura. Por lo tanto, ese trabajo, si no se explica, está en vano. Tú sabes lo que hay que explicarle a todo el mundo, que ese es Luis Russell, y a unos quizás
les vas a tener que decir, mira, es que ese es Luis Russell cuando era niño, y si no estás, todo el mundo va a decir, ese era Luis Russell, y si yo no lo conocía así, eso se convierte en una verdad, que puede ser, es como que encontrarlo en una posición que no se conoce, por lo general, con sus grupos musicales. Ahí tú sabes quién es Luis Russell, porque tú vas a ubicar, hay una leyenda. Por lo tanto, el trabajo está bien técnicamente, manejo de luz y sombra, los colores, una texturización muy buena, válida. La cuestión no es técnicamente hablando, sino temáticamente hablando, qué es lo que está sucediendo. Y si no se pone, cuando tú ves a Torrijos, tú no ves a Torrijos de chiquillo, porque tú puedes pensar que es Esteban Huertas cuando estaba chico. Tú pones a Torrijos ya cuando lo conoces. Tú pones a la figura de Belisario Porras, que es conocido. Tú pones a la figura de Arnulfo Arias, conocido, no cuando era neonato o cuando estaba empezando política, al menos que tú te requieras referir a la biografía de, pero ya a ese nivel, ya a este nivel, ya tiene que manejarse con prueba fehaciente, clara, indiscutible, claro, directo y conciso, de que ese es Luis Russell, conocido universalmente. Gracias. Sí, ok. Bueno, Ariel, de repente vamos a ver si hablamos también, te hacemos una entrevista para que tú nos puedas explicar también. Y para ver si nos facilita el teléfono del pintor para darlo a conocer también, porque me han dicho que él es hijo de bocatoreño. Lo cierto es que felicitamos, pues, reiteramos las felicitaciones a Ariel Pray por el esfuerzo que ha hecho con este tema y que se vaya conociendo más. Y las autoridades de la provincia de Boca del Toro, la Autoridad de Turismo de Boca del Toro, la Municipalidad, el Ministerio de Cultura, hay que hacer el esfuerzo para ir dando a conocer más de personajes de la provincia de Boca del Toro. La historia de la provincia de Boca del Toro es riquísima. Mira, el hoy presidente de la República de México estuvo en Boca del Toro. Estuvo en lo que yo también he estado haciendo en esos viajes de Boca del Toro, buscando los restos de Catarino Garza, un periodista mexicano que muere, es ejecutado en la provincia de Boca del Toro en el ataque a la provincia de Boca del Toro en 1895. El presidente de México lo fue a buscar a Boca. Y nadie se dio cuenta que ese había sido un ex candidato a la presidencia de México. Regresó, fue a Bocas, hay fotografías de él al frente del cuartel de la Policía Nacional. Después yo me lo encontré aquí en la Feria del Libro cuando presentó el libro. Y nadie se dio cuenta, no sabían. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que las autoridades municipales, la autoridad de turismo, la autoridad del Ministerio de Cultura, ahí hay que poner a alguien que sepa. Esto no es cortar tela, Ernesto. Hay que poner un funcionario que sepa. Nadie conoce en Boca del Toro quién es la directora de la Autoridad de Turismo de Panamá, ni del Ministerio de Cultura. No dan entrevistas, no explican nada. Hay un hermetismo, aquí no puede ser posible que de Panamá se dé la directriz a quién entrevistar. Yo creo que no hay hermetismo como tal, hay un desánimo, hay un poco importa, sin medir consecuencias, ¿no? Si es que en la escala de valores está a entender esto para que sea considerado así, pero hay que hacerlo de la mejor manera, ¿no? No se puede hacer de una manera vanidosa, como se quiera. Hay una responsabilidad, todos como panameños tenemos una responsabilidad por el país. Y el trabajo que hacemos mucho, nosotros tenemos, o sea, hay un mandato formal de publicación, publíquese y cúmplase, que dice que la fundación, el Instituto Nacional de Cultura entonces, hoy día Ministerio de Cultura y la Fundación
Fundación Luis Russell, tenemos que trabajar en conjunto. Usted ve allí que las cosas, yo no sé, hay 1000 definiciones para corrupción y hay 1000 fórmulas de corrupción, pero no es lo que se quiere. Y si muchas personas, y el presidente Cortizo ha estado hablando de que no quiere corrupción, claro, él no puede estar chequeando a todo el mundo, pero nosotros mismos tenemos que no ser sapos, pero decir, ven acá, lo que estás haciendo no está bien y estás haciéndome daño o estás haciendo daños a todos. Entonces hay que hacer las cosas sensatamente, ¿no? Con honradez, y hay que corregir ese mural y poner a Russell como es. O sea, yo jamás pensé que se podía ser Russell, por lo tanto no lo es. Neto, gracias por tu disponibilidad de hablar. Bueno, nosotros nos encontramos en la antigua, o como era conocida, zona del Canal de Panamá, donde el último soldado norteamericano salió de Panamá el 31 de diciembre de 1999. Los torrijistas dicen que gracias a Omar Torrijos tenemos la devolución del canal, tenemos la devolución de las tierras. Eso es falso. Los verdaderos gestores de la devolución de la zona del canal y la salida de los norteamericanos de Panamá son los mártires del 9 de enero. Torrijos eliminó la quinta frontera como él promulgó, pero nos dejó la sexta frontera, que es peor que la quinta, porque en la quinta frontera era solamente la zona del canal, y en la sexta frontera es toda la República de Panamá. La República de Panamá no tiene soberanía. El mismo Torrijos lo dijo, seguimos bajo el paraguas del Pentágono. Bunao Varila no fue traidor a Panamá, Torrijos sí. Uno traiciona a su patria. Y Bunao Varila era francés, no era panameño. Son dos cosas distintas. Y ahí está la cláusula de intervención que tenemos años de estar machacando. Y es la cláusula que quedó y con la cual Estados Unidos el 20 de diciembre de 1929 invadió este país. Crouch, quería decirnos algo más para despedirnos. Sí, un detalle. Todos los gobernantes obedecen a una circunstancia, ¿no? Ortega y Gasset muy célebremente dijo, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? En términos generales. Por lo tanto, yo difiero un poco. Cada uno en su momento creyó que estaba haciéndolo bien, consecuencias después, probablemente. Cuando se inventó la pólvora, quizás no se inventó para hacer mal. Cuando Einstein habló de su fórmula, no era para exterminar, pero el hombre se encarga de eso, de tergiversar las cosas y las pone en una posición. No solo que podemos encontrar que en Panamá hay mártires, pero los primeros, de cierta forma, los primeros para entender el modernismo, la modernidad, o sea, nuestro gran orgullo es el canal. Yo creo que los grandes héroes en realidad de Panamá fueron los que construyeron el canal. Toda esa mano de obra que sufrieron en el Corte Culebra y que hoy son panameños o descendientes de segunda, tercera generación, esos somos los hijos de los grandes héroes de este país que construyeron ese gran monumento que es el canal por Panamá, porque de Panamá sería una traducción de Panamá Canal. O sea que hay que escribirlo con D mayúscula, no con D minúscula, porque sería propietario de. Lo cierto es que es un nombre geográfico, el canal de Panamá o el canal por Panamá. Gracias, Alexis. ¿Cómo nos hablan? Bueno, mis queridos amigos, hemos regresado a esta área de la zona del canal porque hoy vinimos a presentar una denuncia penal y un proceso disciplinario contra 2 fiscales de Changuinola.
Esto se va a hinchar. Que tengan buenas tardes.